Buenas tardes, somos José Antonio Ruiz Mireles y Eva Fernanda Rascón Gutiérrez. Hoy presentaremos nuestra exposición de evidencia para la materia de Teoría del Derecho Penal 2. Se espera que sea útil. Parte 1, actividad 11, delitos y máscara. En el caso de la actividad 11 conocemos a Mario y David, dos compañeros que terminan en una riña por una confesión relativa a sus situaciones sentimentales. Mario decidió esperar un día a David afuera de su escuela, mientras terminaba sus clases, para confrontarlo. Al momento de presentarse y empezar a discutir su situación, Mario adoptó una actitud agresiva y David quiso salirse de ahí, por lo que Mario empezó una riña con él. Cuando por fin se separaron, David fue con su madre a contarle lo ocurrido y para ir al hospital, donde se elaboró un reporte con las lesiones y contusiones que presentaba David. Más adelante presentaría su denuncia en la fiscalía. El delito que aquí se describe es lesiones, que comprende las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, efectos producidos por una causa externa. Artículos 288 del Código Penal Federal y artículo 129 del Código Penal Estatal. Como no corre peligro la vida de David, sus heridas tardan menos de 15 días en sanar, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión, o de 30 a 50 días multa, o ambas sanciones según decida el juez. En caso de que tarden más de 15 días en sanar, la pena sería de 4 a 2 años de prisión y de 70 a 270 días multa. En ambos casos, el delito se persigue por querella, la cual ya fue presentada por David. Este es el artículo 289 del Código Penal Federal. Como las lesiones infringieron en riña, las sanciones mencionadas podrían disminuirse hasta mitad o hasta los 5/6, según se trate del provocado o del provocador, considerando menor o mayormente la provocación. Esto dice el artículo 197 del Código Penal Federal, así como la gravedad del delito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad de la gente, la magnitud del daño causado al bien jurídico, la naturaleza del delito y los medios empleados para la ejecución. Entre otros factores, este sería el artículo 52 del Código Penal Federal. ¿Cuál más procedería y por qué? Primeramente, refresquemos un poco la memoria mencionando cuáles son los principios rectores de los más mencionados en el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que serían los siguientes. Primero, voluntariedad. La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. 2. Información. Deberá informarse a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. 3. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación, y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso, el facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes. 4. Flexibilidad y simplicidad. Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los intervinientes para resolver por consenso la controversia. Para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. 5. Imparcialidad. Los mecanismos alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. 6. Equidad. Los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los intervinientes. 7. Honestidad. Los intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Ahora, habiendo dicho esto, y por nuestra parte, al haber consultado tanto códigos penales, esto quiere decir que consultamos tanto el estatal como el federal, Código Nacional de Procedimientos Penales también, y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. No encontramos ningún impedimento verdadero para que proceda cualquiera de los tres más que vimos en clase, los cuales son la mediación, mecanismo mediante el cual los intervinientes harán uso de su autonomía, formulando opciones de solución alterna. La conciliación, mecanismo mediante el cual los intervinientes propondrán las medidas de solución alternas ante el facilitador. Esta a su vez podrá presentar alternativas.
La Junta Restaurativa también entraría en este sentido, que sería el mecanismo con el que las personas víctimas, el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan y proponen opciones de solución para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas. Eh, en base a lo que nosotros creemos, la conciliación sería el más efectivo, vaya la redundancia, en esta situación, puesto que no solo escucharía a las dos partes que tienen que decir, sino que el facilitador puede proponer más cosas abriendo el abanico de posibilidades para una mejor solución. En cambio, encontramos un pequeño bache en el camino, que sería que en el blog de la Fiscalía General de la República se menciona y se cita que es necesario precisar que los más estarían aplicados en la resolución de los delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas y aprobados por parte del Ministerio Público o el juez de control según corresponda. Lo cual, al tratarse del delito de lesiones y hechas con dolo por ser parte en una pelea, se vendría bajo cualquier esperanza de utilizar un más, pero nosotros decidimos utilizar la conciliación en este caso. Parte 2. Interés superior del menor. El interés superior del menor es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, que busca la mayor satisfacción de las necesidades de niñas, niños y adolescentes, cuya aplicación exige garantizar el respeto y la protección de la dignidad e integridad física, psicológica, mental y espiritual, considerando los derechos humanos. Se debe decidir lo que será mejor para el infante. Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, federales y locales, están obligados a tomar en cuenta el interés superior, primordialmente para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La observancia general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, Comité, da los detalles para el procedimiento de aplicación de este principio en un caso concreto. La evaluación de las circunstancias específicas de la vida de cada niña, niño o adolescente, para constatar en qué medida tienen acceso al goce y ejercicio de sus derechos, considerando de los principios de la CDN, derecho a la no discriminación, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a ser escuchados. Y la segunda etapa, que es la determinación de medidas razonadas y adaptables, según la edad y grado de desarrollo del infante, garantizando el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. La evaluación y determinación del interés superior debe efectuarse bajo ciertos parámetros, cuya aplicación debe asegurar que el análisis y resultado de este procedimiento sea apropiado y eficaz. La comité señala que al principio del interés superior tiene un concepto triple. El derecho sustantivo, por ser la consideración primordial, evaluando y teniendo en cuenta el valorar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a un menor o a un grupo de ellos. El principio jurídico interpretativo, por ser una disposición jurídica que admite más de una interpretación, eligiendo aquella que, en plena satisfacción al interés superior de la niña, niño u adolescente, la norma de procedimiento, porque al tomarse una decisión que afecte a un infante o a un grupo de ellos, se debe realizar una estimación de las posibles repercusiones, positivas o negativas, en su vida y explicar por qué se tomó esta decisión. Eh, México rectificó la CDN en 1990, pero sería hasta 2011 que se incorporaría el principio de interés del superior de la niñez en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a especificar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Sumado a lo anterior, las autoridades mexicanas encargadas de procuración, impartición de justicia penal y ejecución de sanciones en materia de adolescentes, por disposición legal, deben estar capacitadas y especializadas en este tema, debiendo ser personas con un alto grado de sensibilización, que puedan estar conscientes de que el menor de edad a quien juzgan y a quien aplicarán la ley es finalmente un niño, niña o adolescente, considerándose que la aplicación de Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes comprende a grupos etarios. Un niño o un adolescente no es un adulto pequeño, sino que es un niño al que se aplicará la ley penal, pero quien está sujeto de derechos y con características propias de su edad. De ahí se deriva la observancia de dicho principio, que debe ser respetado al momento de juzgar, porque se trata de seres humanos que aún no logran su pleno desarrollo psicosocial, no tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y privarlos de la libertad les puede marcar para el resto de su vida, y no precisamente para bien. Se exige además que en todas las resoluciones se patentice que el interés superior ha sido una consideración primordial, demostrando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial, sobre todo porque la decisión que se tome tendrá un impacto mayor en la vida del menor que pudo haber cometido el delito por cuestiones económicas, por coacción, por amenazas u otros factores como se ha demostrado en este tema. Parte 3. Los tipos de jueces. Esto nos dimos cuenta que vino gracias al nuevo sistema de penal mexicano. Nos enfocaremos en las diferencias que existen entre el juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución penal, recurriendo a sus definiciones. El juez de control calificará de legal la detención, presenciará la formulación de la imputación, vinculará proceso al imputado, señalará medidas cautelares para garantizar que se cumpla la sentencia en el caso de imputarse, dará la audiencia intermedia y dictará la autoapertura a juicio oral. Resoluciones que son importantes y previas a la etapa de juicio, siendo esta última otro juez que conducirá el desahogo de estas pruebas. Las atribuciones y competencias del juez de control en el proceso penal es de inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, en primer orden. La de vigilar que los actos relativos a la investigación por parte de Fiscalía de un hecho que reviste el carácter del delito y que en particular sobre el probable imputado no se vulneren los derechos fundamentales, al igual que los derechos de la víctima y ofendido, y verificar si el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal. Verifica que el control de la detención sí corresponde y el cumplimiento del plazo constitucional de retención, el cual es de 48 horas, y que el individuo haya sido dispuesto a disposición ante el fiscal inmediatamente después de haber sido detenido. Y los requisitos de procedibilidad, rectificándola en caso de no encontrarse ajustada al derecho, o de lo contrario, decretando la libertad con revés de ley. Lleva a cabo en audiencia de formulación de la imputación a personas detenidas o en libertad a solicitud de fiscal. Resuelve sobre las solicitudes de vinculación al proceso y medidas cautelares y aprueba los acuerdos en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Por su parte, el juez de juicio oral es el juez de juicio oral, debe escuchar las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después se dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para que el imputado y la víctima, para el imputado y la víctima. Por su parte, el tercero sería el juez de ejecución penal. La figura del juez de ejecución es novedosa y surge en la reforma del 18 de junio de 2008 a la Constitución Federal, en el cual se modificó el artículo 21 y alude a que la ejecución de una pena ya no será competencia del Poder Ejecutivo y tiene como propósito, en principio, vigilar que las penas que se impusieron en una sentencia condenatoria firme lleguen hasta su total cumplimiento, con apego a la ley y a los derechos humanos y fundamentales del gobierno. Ahora nos pasamos a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 24.
El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley establecidas en el capítulo segundo del título cuarto de esta ley. Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los jueces de ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales. El artículo 25 se enfoca en sus competencias y funciones. Primero, garantizar a las personas privadas de la libertad en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución, los tratados internacionales, demás disposiciones legales y esta ley. Segundo, garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita. 3. Decretar como medidas de seguridad la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar. 4. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales. 5. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. 6. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. 7. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales. 8. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia. 9. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones. Y 10. Las demás que esta ley y otros ordenamientos le confieran. Antes de pasar a la parte 4, me gustaría mencionar que la diferencia que existe entre estos tres tipos de jueces es el momento en que se ven involucrados en el proceso penal. Ahora sí, podremos pasar a la parte 4 y final, que sería nuestro tema elegido. El tema es la extinción penal. En el ámbito penal, la extinción ha venido a significar que en ciertos casos el Estado se desarma de su ejercicio de ejecución, al renunciar a la persecución del delito o al anular y cancelar la pena impuesta. En el artículo 92 del Código Penal del Estado de Chihuahua se mencionan las causas de extinción de la pena, las cuales son: 1. El cumplimiento de la pena o medida de seguridad. 2. Muerte del imputado o sentenciado. 3. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado. 4. Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente. 5. Rehabilitación. 6. Conclusión del tratamiento de imputables. 7. Indulto. 8. Amnistía. 9. Prescripción. 10. Supresión del tipo penal. 11. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos. Y 12. Los demás que se establezca en esta ley. Así como en el artículo 94 viene mencionado uno de los alcances de la extinción, el cual es la extinción que se produzca en los términos del artículo 92, el que acabo de leer, no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. Ahora, para explicar cada uno de los tipos que se acaban de mencionar, empezaremos con los efectos del cumplimiento. La potestad para ejecutar la pena o la medida de seguridad impuesta se extingue por cumplimiento de las mismas o de las penas por las que se hubiesen sustituido o conmutado. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables. Los puntos relevantes radican a nuestro juicio en advertir que, en todos estos casos, se trata de condenados que han extinguido igualmente su responsabilidad penal en base a la aplicación de mecanismos que gozan de pleno reconocimiento legal, es decir, que no han operado al margen del derecho, y que además pueden afirmar que han cumplido plenamente con su condena sin perjuicio de que no han satisfecho o ejecutado la pena impuesta. La extinción por muerte. La muerte del imputado extingue la pretensión punitiva. La del sentenciado
las penas o las medidas de seguridad impuestas, obsesión del decomiso y la reparación del daño. En México no existen las penas trascendentales. Se entiende por penas trascendentales aquellas que pueden afectar de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados, pero no las que derivan de posibles trastornos que puedan sufrir los familiares de los reos, con motivo de la reclusión de estos, puesto que de adoptarse este criterio, todas las penas resultarían trascendentales. Pérdida del efecto de la sentencia. Cualquiera que sea la pena o la medida de seguridad impuesta en sentencia que cause ejecutoria, procederá a la anulación de esta, cuando se prohíbe que el sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó. El reconocimiento de inocencia produce la extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos. El reconocimiento de inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño. Extinción por perdón del ofendido. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la pretensión punitiva respecto a de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si este no ha ejercido la acción penal o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. Esta deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. El perdón solo beneficia al imputado en cuyo favor se otorga. Cuando sean varias las víctimas u ofendidos y cada uno puede ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al incurridor. El perdón solo surtirá efectos por los que hace a quien se lo otorga. Siempre en procedimiento penal se otorgue el perdón de la víctima u ofendido, ellos se harán constar el registro correspondiente. Objeto de la rehabilitación. La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido o inhabilitado en virtud de la sentencia firme. En términos legales, la rehabilitación consiste en una forma de extinción de la pretensión punitiva como de la potestad para ejecutar las decisiones penales, restituir a la persona a su condición o estado anterior. La rehabilitación se confunde frecuentemente con otras nociones, como la readaptación. La rehabilitación consiste en reintegrar al sentenciado tanto en sus derechos civiles como políticos y de familia, que estaban suspendidos o había perdido a causa de la sentencia, o por un proceso cuyo ejercicio estuviera suspendido. La extinción de las medidas de tratamiento. La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento inimputables se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento. Si el inimputable sujeto a una medida de seguridad se encontrare prófugo y posteriormente fuere detenido, la potestad para la ejecución de dicha medida se considerará extinguida si se acredita que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición ya han cesado. Efectos y procedencia del indulto. El indulto es un beneficio carcelario que consiste en la remisión, conmutación o reducción de la pena, donde se extingue la responsabilidad penal. A continuación, el indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, la reparación del daño, la inhabilitación para ejercer una profesión o alguno de los derechos civiles o políticos o para desempeñar algún cargo o empleo. La extinción por amnistía. La amnistía se extingue la prescripción punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas en los términos de la ley que se dictare concediéndola, con excepción de la reparación del daño, el decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean objeto o producto de este. A través de la amnistía, un Estado, más concretamente el Poder Legislativo, decide perdonar y eliminar los delitos realizados por una serie de personas. La ley de amnistía establece los términos, requisitos y fechas en las que esta sería efectiva para el individuo que se acoja a ello. Los delitos a los que se le aplican suelen ser de naturaleza política, aunque también se ha llevado a cabo en el terreno fiscal. Efectos y características de la prescripción. La prescripción es personal y extingue
la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad. Para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. La duplicación de los plazos para la prescripción. Los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado. Si por esta circunstancia no es posible concluir la investigación, el proceso o la ejecución de la sentencia. La autoridad competente para resolver la extinción será resuelta por el titular del Ministerio Público durante la averiguación previa o por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso. La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad corresponde al órgano jurisdiccional. La extinción por supresión del tipo penal es cuando la ley suprima un tipo penal, que se extinguirá la potestad punitiva respectiva o la de ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas. Se pondrá en absoluta e inmediata libertad al imputado o al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia. Con esta exposición hemos aprendido a adentrarnos a los temas de la extinción penal, los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa en materia penal, y la sustitución y la situación jurídica de los menores infractores. Muchas gracias por su atención.